Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. Junto a nosotros, Sebastián Valdenegro, su editor de Economía del DF. ¿Cómo estás, Seba? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías? Súper bien. La Paola está en el telemático, gracias, así que ponte los audífonos ahí para poder escucharla. Oye, vamos a hablar de un tema que un temón, que en su minuto cuando se anunció ya lo habíamos comentado harto, pero ahora tenemos el primer informe, ¿no? El Servicio de Impuestos Internos había hablado de que iba a empezar a fiscalizar a las contribuyentes que tuvieran muchas transacciones. Exactamente. Que eran 50 en un mes o 100 al semestre. Exactamente, sí. Para buscar cosas, ¿no? Sí, buscar cosillas. Sí. Yo me encontré de todo cuando se anuncia esto, Seba, los que decían, ¿y a quién chuta le llegan 50 transferencias al mes? A menos de que... Te sorprenderías, Matías. Sí. Mucha No, y gente que... de ahí varios que también empezaron a decir, chuta, yo soy tesorero del curso, o sea, me bueno, de una me llegan 40, ¿no? A propósito pero de yo creo que en ese caso, tú, del tesorero del curso que me pasa a mí, tú puedes ir a explicar si es que el ¿cómo se llama? El fiscalizador de impuestos internos ve, o tú le explicas, mire, solamente en marzo la cuota de curso, y eran todas estas 33 personas, que son los 33 compañeritos, y el monto es el mismo, es más fácil de justificar que gente que tiene permanentemente distintos montos, porque en el fondo lo que hace es que tiene algún negocio online, claro. Supongo que online, digamos, y que le pagan con transferencia y muy bien gracias el IVA. Claro. La boleta, digamos. El punto es que la cantidad de personas que se detectó en el primer informe que se hace de estas mega transferencias, ¿no? Es muy alta, y los montos, además, totales, es más de lo que cualquiera podría haber estimado. Es tan impresionante, Matías, Paola, que yo tuve que checarlo varias veces cuando me llegó ayer el comunicado del Servicio de Impuestos Internos, incluso hoy día en la mañana también, y había gente que me escribía y me decía, ¿realmente estamos hablando de esta cantidad de plata? Estos camiones de plata. Claro, oye, se te pasaron algunos ceros, y dije, no, la verdad es que lo chequeamos con harta gente dentro del Servicio de Impuestos Internos, efectivamente es mucha plata. Pero antes de entrar a ese detalle de las platas, hay que hacer un poquito de memoria respecto de qué está buscando Impuestos Internos con esto. Es que eso es lo importante, ¿qué es lo que se busca con esto? Sí, porque uno, conversamos al principio ahí fuera de micrófono con Matías, que si uno mira para atrás todo lo que ha estado pasando en el último tiempo en materia tributaria, piensa en contribuciones, piensa en el cambio de ministro de Hacienda, piensa también en el cambio de director de Impuestos Internos, y hay entre medio cosas que están pasando al frente de nuestros ojos que uno no se acuerda que están ocurriendo. Ya va a pasar un año desde que entró a regir esta famosa ley de cumplimiento tributario. ¿Te acuerdas de esta ley que busca recaudar 1,5% del PIB o 4.500 millones de dólares con una serie de medidas que buscan justamente que la gente pague lo que corresponde según la ley? Y dentro de estas distintas medidas que considera el gobierno a través del Servicio de Impuestos Internos, hay una que la verdad está súper ad hoc con los nuevos tiempos. Porque, sobre todo después de la pandemia, fue muy común que uno saliera a la calle, y no solamente cuando uno quizá iba y compraba en cuneta, por ejemplo, sino que incluso iba a comercios establecidos, comercios que pagaban patente, que estaban que tenían cortina, etcétera, y uno iba a pagar con la tarjeta de débito, ¿y qué te decían? Transferencia o efectivo. Solo transferencia o efectivo. Exactamente. El otro día me pasó en un comercio establecido, en un local, en que me dieron boleta, pero solo transferencia. Exactamente. Y no solamente pasa aquí, me dieron boleta. Pasa también en regiones. ¿Qué es lo que está viendo aquí Impuestos Internos, o qué es lo que querían los legisladores cuando normaron este tema? Que se empezaron a dar cuenta que hay gente que a través de las transferencias está de cierta manera ocultando ventas que generan, ¿ya? A través de negocios que muchas veces son informales, muchas veces son, como comentábamos al principio, formales, muchos son a través de plataformas, a través de las redes sociales, de Instagram, Facebook, algunos marketplaces, y eso también tiene una serie de implicancias tributarias, porque por una parte son personas que no emiten boleta, no hay un comprobante de la transacción que se genera, que no pagan el IVA, evidentemente, y son personas que también, como es una transferencia que llega a una cuenta, bancaria, no bancaria, es una transferencia que en la práctica no se declara en la operación renta de todos los años, ¿ya? Así que una persona puede estar ganando, por ejemplo, por debajo del tramo exento, 800.000 pesos, menos de 800.000 pesos mensuales, pero por el otro lado, en la cuenta corriente o en la cuenta vista, recibe todos los meses muchas transferencias, y esa plata, la verdad, nunca la declara en Servicio de Impuestos Internos. Lo que quiera aquí... Entonces, claro, falta a dos impuestos en el fondo, al de las personas y al del valor agregado. Exactamente. Y lo que quiere hacer Impuestos Internos con este mayor control de las transferencias, que ahora sí vamos a entrar a los números, es que la gente, aparte obviamente de declarar lo que tiene que declarar,
también inicie las actividades, formalmente entre impuesto interno se formalice, emita boletas, le pague el IVA todos los meses al fisco. Así que eso es un poquito lo que está persiguiendo y evidentemente después pueden haber algunos otros delitos tributarios eventualmente conexos que el servicio está buscando. Redoble de tambores. Vamos a las cifras que entregó el Servicio de Impuestos Internos ayer martes en la tarde. ¿Y existe una palabra para la cifra? Porque hay números que a veces yo miro y digo, no existe una forma de describir esta cuestión. Hay, yo creo que son varias toneladas de billetes. Si uno tuviera que pesar el monto de las transferencias que detectó Impuestos Internos, yo creo que serían hartas toneladas, se requerirán hartas pesas, hartos camiones, hartos estadios nacionales. Vamos a los números. A ver. Entre enero y junio de este año, porque este reporte que se tiene que hacer de las personas que recibieron más de 50 transferencias en un mes o más de 100 al cabo de un semestre, tiene que hacerse semestralmente, ¿ya? Siempre entre enero y junio, diciembre de cada año. Para el primer semestre de este año, que fue la primera vez que se empieza a reportar esta información, se recibieron 62 millones de transferencias, ya que bancos o instituciones financieras le informaron al Servicio de Impuestos Internos respecto de personas que superaban estos dos límites, de los 50 al mes o más de 100 en el cabo de 6 meses. 62 millones de transferencias, ¿ok? Estos son, lo informaron bancos, lo informaron compañías de seguros, cooperativas, cajas de compensación, que son las entidades financieras, entidades financieras que reconoce de cierta manera la Comisión para el Mercado Financiero. ¿De cuántas personas estamos hablando? 165.571 personas. Ya, cuando yo me preguntaba quién podía recibir tantas transferencias, bueno, 165.000, más de 165.000 personas. Eso son como 5 estadios nacionales llenos, más o menos. Si uno quisiera ponerlo de personas haciéndose transferencias. Pero personas al mismo tiempo. Igual el internet en estadios nacionales es bien malo. Sí, no es tan fácil hacer una transferencia en el estadio. Para nada. Ahora vamos a los montos. Porque yo creo que lo más sorpresivo de todo esto, más allá de la cantidad importante de personas y la cantidad de transferencias, la plata que se movió. Estamos hablando de más de 15.000 millones de dólares. ¿Ya? ¿Qué? Yo estaba anotándolo porque supuse que ibas a dar una cifra en pesos, que iba a ser muy grande, que me iba a costar imaginarla. Pero 15.000 millones de dólares. Imagínate que la ley de cumplimiento tributario que norma este tema quiere recaudar 4.500 millones de dólares por año. Ya estamos hablando prácticamente 3-4 veces ese monto. 3 veces en un semestre. En un semestre, claro. Esto, como bien lo señala el impuesto interno, como lo dices tú, Paola, es al cabo de 6 meses. Ya no estamos diciendo que se muevan estos 15.000 millones de dólares al día, ni por segundo, ni al año, mucho menos por transferencia. Al semestre. Claro, en el semestre. ¿Ya? Así que estamos hablando de plata, de movimientos financieros muy, muy importantes. Y uno al tiro piensa ahí, bueno, lo compara con cosas. El PIB chileno son 330.000 millones de dólares. Estamos hablando de una fracción importante del producto. Sí, pues. Pero evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo, porque el PIB mide producción, estos son operaciones. ¿Ya? Esto lo informaron, como bien decía, instituciones financieras, bancos, sobre todo compañías de seguros. Fueron 14 instituciones las que informaron al Servicio de Impuestos Internos en esta primera pasada. Habían 18 que tenían que informarle, que tenían que enviarle el reporte a la entidad en el que se identifica el RUT de las personas y se le informa al servicio cuántas fueron las transferencias que recibieron estas personas y en cuántas cuentas, ¿ok? Cuántas cuentas de las que son titulares en la entidad financiera. Hay 4 que tenían que informar y no informaron porque son más bien extranjeras, hay temas de control interno. Claro, básicamente argumentaron que no se regían por nuestra... No, tiene que ver más bien con que probablemente son marcas importantes de instituciones financieras que son pequeñas aquí en el país. ¿Ya? Así que la Dirección de Grandes Contribuyentes está contactando a esas entidades para ver qué pasó hoy. Cuéntame, Paola, sí. Fíjate que, Matías Sebastián, hice un cálculo rapidito, le saqué un par de ceros para que me cupieran la calculadora y según mi matemática... dividiendo la cantidad de millones de dólares por la cantidad de personas, más o menos, para saber cuánto recibió cada persona, ¿no? Imaginándome así que porque la cifra es tan grande que no alcanzaba yo a entender qué significaba en términos de cada contribuyente, asumiendo que es un promedio, porque por supuesto que hay contribuyentes que 1 y otros contribuyentes que 1.000, pero en promedio son 91.000 dólares. Es harta plata. Es bastante, ¿eh? Sí. Es mucho, pues. Sí, porque yo recibí harta cantidad de cuota de curso, pero tendría que haber sido delegada de curso todos los años de 200 hijos para que me hubiera llegado esta plata, y además todos los hijos tenían que haber cursado, mellizos, tienen que haber sido todos simultáneos, imposible. Y toda la vida ser delegada, claro, o sea, tesorera de toda la cursos. vida, y no mellizos, ni octillizos, sino que no sé cómo se dirá, 60 yizos. Claro, mira, ahora, porque esta es como la etapa de los números, ¿ya? Después vamos a pasar a la segunda etapa, que es qué va a hacer impuestos internos con estas cifras, y ahí se va a ir depurando
y uno le va a ir bajando un poquito más la realidad. Porque efectivamente, como dice Paola, si uno lo mira, es harta plata por cada persona, porque uno piensa en una transferencia, si uno va y se compra una bebida en un comercio, Claro. 1.500 pesos, una transferencia, está hablando de montos bien importantes, aunque claro, los promedios siempre esconden distintas realidades. Sí. Ahora, pasa que este número también va a cambiar probablemente en la próxima entrega, probablemente va a ser entre enero, febrero del próximo año para el segundo semestre de este año, porque todo lo que son los emisores de medios de pago no bancarios no están considerados en este primer reporte. Por ejemplo, Mercado Pago, Copec Pay, que son medios de pago que emiten entidades que no son bancos, que no son cooperativas, que no son cajas de compensación. No están en la CMF, o sea, es más plata todavía. Claro, porque no sé si se recuerdan que cuando se despachó la ley de cumplimiento tributario había toda una polémica porque quedaron afuera justamente estos emisores que no son bancos. Después salió una ley que se despachó del Congreso, creo que a mediados de este año, que corrigió ese tema y finalmente quedaron dentro de la ley todas estas fintech o emisores que no son bancos, pero que la gente evidentemente abre cuentas y recibe montos. Claro, y hay operaciones ahí también bien importantes. ¿Qué va a hacer Impuestos Internos con esto? ¿O qué nos demuestran estas cifras? ¿Estamos hablando que hay 165.000 evasores en nuestro país a través de transferencias? No. Todavía no. Todavía podrían, no. Pero sería Podría dramático que todos fueran evasores, ¿no? Podría ser. ¿Significa esto que se evaden cada semestre 15.000 millones de dólares a través de la economía informal o submarina? Tampoco. No, porque acuérdate que si es que estos 15.000 millones de dólares fueran actividades grabadas con B corta, el impuesto en Chile no es 100%, así que no sería el 15.000 millones, ¿verdad? Sería una fracción de eso. Claro, el IVA más renta eventualmente que tiene que pagar la persona. Exactamente. ¿Qué va a hacer Impuestos Internos justamente para ir de alguna manera aterrizando este número? Va a empezar a contactar a las personas, tanto las personas naturales como las empresas, porque también hay empresas aquí también que hacen transferencias, sobre todo empresas holding, empresas familiares que hacen operaciones entre ellas. Va a empezar a contactarlos para pedirle los antecedentes y decirle, bueno, explíqueme, ¿qué pasó aquí? O sea, y ahí lo que va a hacer el Servicio de Impuestos Internos, que tiene, o sea, cierta cantidad de dinero, estos 15 millones de dólares es mucho, se muere en la cantidad de datos que tiene Impuestos Internos respecto a las operaciones económicas de cada uno de nosotros, ¿ya? Así que lo que va a hacer el Servicio de Impuestos Internos es que va a empezar a cotejar con los ingresos que declaran las personas todos los años en la operación renta. En el caso de que uno sea una empresa o un comercio más establecido, el registro de venta y compras, que ahí están los vouchers, están las boletas, facturas, etcétera. Y en caso de que uno sea una gran empresa, tiene otros formularios donde va declarando grandes operaciones financieras, rentabilidad, etcétera. Ahora lo que va a hacer Impuestos Internos es que va a dividir este grupo, estos 165.000, en tres grupos, entre menor a mayor gravedad. El menos grave, evidentemente, son las personas que no tienen inicio de actividades y hacen estas operaciones que son informales. Por ejemplo, la persona que vende a través de redes sociales, por ejemplo, la persona que vende en la calle, que puede ser en una cuneta eventualmente y le recibe a través de su cuenta corriente o cuenta vista, recibe una transferencia. A esas personas se les va a invitar, se les va a contactar amistosamente, o no. Hacer iniciación de actividades. Haga la iniciación de actividades, sí, porque lo que usted está haciendo es que está eventualmente, no está emitiendo boleta, no está pagándole el IVA al fisco y son ingresos que usted no está declarando, es renta que no está pagando impuestos, independiente que puede quedar por debajo de lo que paga. Claro. Exacto, pero igual tiene que declarar. Puede que sí, puede que no, claro. Claro, exactamente. Son los casos que probablemente van a ser los más masivos y que son casos que se van a tratar de una manera un poquito más amistosa. Después está un caso intermedio. Que es la menor cantidad de plata probablemente, aunque sea mucha gente, debe ser un ticket de depósito más pequeño. Claro, ahí eventualmente la persona que le compra una bebida, por ejemplo, 1.500, 2.000 pesos. Por eso te digo. Exactamente, como bien dice Paula. Después está el caso intermedio, que son personas que tienen inicio de actividades ante impuestos internos, que tienen una actividad declarada, pero que emiten boleta, pagan IVA por sus transacciones o sus actividades reguladas, pero tienen esta suerte como de contabilidad paralela, si uno quisiera decirla, en que le llegan transferencias y no las declara. ¿Okay? Que eso puede ocurrir. Están pagando el IVA, pero no están pagando la renta. O ambas incluso. Porque si me dan boleta, si me dieron boleta es porque se pagó el IVA, ¿cierto? Claro, lo que me refiero es que pueden tener las dos actividades paralelas. Por un lado, por tu actividad principal, como tienes un inicio de actividades, pagas el IVA, pagas la renta, pero lo que recibe vía transferencia no declara, o sea, no está en ningún lado de cierta manera. Me hicieron lo que yo te contaba al principio, que fui a esta tienda a pedir un servicio y me cobraron, 35.000 pesos. Y era con efectivo o con transferencia. Exacto. Yo hice la transferencia en el acto, pero me entregaron boleta por exactamente el mismo valor que pagué. O sea, ahí
al menos el IVA me consta que se paga. Exactamente. Y ese es el punto intermedio porque efectivamente Impuestos Internos también se ha dado cuenta que hay personas que tienen inicial actividades, que no tienen el POS, no tienen el aparatito donde uno va y pone la tarjeta de débito o crédito, pero sí emiten boleta y sí declaran el IVA, pero reciben transferencia, ya que es un caso que la verdad es como más o menos intermedio. Y lo que hace el servicio a la persona es decir, ok, usted tiene como la mitad de la pega hecha, pero hay otra pega que tiene que hacer, que es que esa compre plata, la maquinita. que compre la maquinita, claro, o esa plata que usted está recibiendo a través de transferencia, eso tenemos que ver si eso coincide con las boletas y con el IVA que usted declara, porque puede ser que efectivamente la persona declara 50 en su negocio, pero resulta que a través de la cuenta, la transferencia está llegando 100. Claro, y ahí no está declarando todo, ¿ya? Esos son como los casos intermedios y eventualmente, si hay el servicio, se encuentra con personas que son más o menos flagrantes, son groseras en esa como suerte de contabilidad paralela, ahí pueden iniciarse auditoría, ¿ya? Y después vamos probablemente a los casos que van a ser los menores, pero van a ser también los más escandalosos, o sea, que son la gente con comportamientos financieros anómalos. O sea, gente que no tiene inicio de actividades, gente que la verdad probablemente está por debajo del tramo exento del impuesto a las personas, gana por debajo de 800.000, 900.000 pesos al mes, pero de repente recibe una transferencia de 200 millones, 300 millones, 1.000 millones de pesos en un semestre. Pero uno supondría que este tipo de transacciones la UAF las detecta. O sea, yo hubiera pensado que ese tipo de transacciones, Impuestos Internos o la UAF o alguien le ponen una bandera roja por cosas mucho más graves que la mera, digamos, el mero saltarse los impuestos. Claro. Muy raro sería. Yo gano 800.000 pesos por año y que de repente una vez cada 5 años me llegan 200 millones de pesos. Pero eso ocurre, o sea, es más común de lo que uno cree. Pero si ocurre, ¿cómo no es que la UAF está poniendo banderitas, digamos, pinchando a esas personas y mandando la información? Yo entiendo que sobre los 10 millones de pesos creo que hay que avisar. No, como te digo, la verdad no es la tendencia que haya alguien a que le llegue mucha plata, evidente, pero ocurre. O sea, hay bancos que se le han pasado el famoso reporte de operaciones sospechosas. Aquí, evidentemente, en esta parte, en este comportamiento anómalo, este grupo de contribuyentes más extraños, ahí va a haber una coordinación bien fina entre la UAF y entre el Servicio de Impuestos Internos. La UAF, evidentemente, va a investigar si hay financiamiento del terrorismo, lavado de activos, crimen organizado. La huele a peligro, claro. Súper a peligro. Frente a ese tipo de contribuyentes, la principal sospecha y lo que se busca ahí es efectivamente crimen organizado. No, es palos blancos, los testaferros. Palos blancos, claro, se están llevando una comisión por pasar las platas de sus cuentas y blanquearlas. Claro, pero ahí también hay delitos tributarios. O sea, hay todos los delitos de lavado de activos que ve la UAF, pero también hay delitos tributarios. Ya así que en ese sentido hay una coordinación bien estrecha ahí entre ambas instituciones. Y lo que va a ocurrir es que estos 3 grupos de contribuyentes, mientras Impuesto Interno está depurando la información, que probablemente estos 165.000, que probablemente sean menos, estos 15.000 millones de dólares también sean menos, a fines de octubre va a empezar a citarlos, ¿ya? A uno, obviamente, una citación más amistosa, a otros una citación un poquito más dura y otra... Con allanamiento. Con allanamiento, claro. Y claro. Bajo percibimiento de arresto, claro, con fiscales de gótica ahí botando las puertas. Va a haber de todo un poco en ese sentido, ¿ya? Como bien decía Paola, para ir cerrando probablemente, porque yo sé que tienen muchas preguntas en torno a esto, ¿a quién no apunta este tema? No apunta a Paola por el tema de... Ser tesorera de curso. Ser tesorera de curso. Tampoco apunta, obviamente, a las cuotas de asado, las cuotas de los partidos de fútbol, las actividades sociales, por ejemplo, si te juntas todos los años con tus ex compañeros de colegio, de universidad, lo que sea, las rifas solidarias, por ejemplo, que también están de moda. Todo eso no aplica. Ya sí que hay impuesto interno, obviamente también va a mirar el historial del contribuyente, de la persona, va a empezar a mirar los montos, y ahí obviamente va a aplicar el criterio. Además que eso, Sebastián, es bien fácil de demostrar porque ocurre como en ciertas fechas, son una determinada cantidad, todos pagan la misma cantidad. Sería raro que si es que yo estuviera vendiendo chalecos por internet, todos cuesten lo mismo. O sea, entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que si a uno lo llaman en impuestos internos y de verdad que es esa la razón, es muy fácil explicar. Sí, no, probablemente son van a ser los casos menos graves, los casos en que la gente simplemente lleva los comprobantes de la transferencia, de los abonos que recibieron y se soluciona bien. Distintas son las otras personas, claro, que tienen contabilidades paralelas o que sirven de testaferro, asumiendo obviamente que van a responder a la convocatoria porque hay gente que
no va a responder probablemente Que a la le convocatoria la de impuesto convocatoria interno. debajo del chapino, dices tú, que Claro. no se enteró. Claro, sí, bueno, esta impuesto interno también tiene complicaciones justamente notificando a la gente, porque hay gente que no tiene correo electrónico actualizado. Se supone que todas estas notificaciones van a ser también al correo electrónico que tiene la persona actualizada en la página del servicio. Pero bueno, eso da para muchas cosas también. Pero una... Deberían pedirlo en el banco, que digan cuál es la página, el mail que tiene, porque has visto que cuando uno hace transferencias, en general, tú pones un mail para Sí, que te pues. llegue el aviso, ahí habría Claro. que mandarle el ¿Sabes avisito. dónde puedes poner esa sugerencia, Paola? En mi blog, estoy escribiéndola ya. Efectivamente, en tu blog. El blog de la PAO. El blog de la PAO. Gracias, Sebastián Valdenegro, su editor de economía del Diario Financiero. Temazo, pues, que estés muy bien. Temazo, ya, porque esté muy bien. Chao, Chao, chao. Sebastián, muchas gracias. Las 7:32. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.